Hola, buenas tardes, días, noches, ya no sé qué día, ¿no? No sé si en la mañana, en la noche. No saben qué día vive, pero es muy feliz y no la culpo. Así es. Bienvenidos a Socias de Café, porque no solo de zapatos hablamos las mujeres. ¿Qué creen? Ahorita mi socia me imitó, inconscientemente, pero me imitó. Sí, es que estábamos haciendo pruebas, entonces me aventé todo el speech y no me salió igual. O sea, de verdad no me salió igual. Entonces, por eso no lo digo yo. Ay, no, muchas gracias por estar aquí. A mí ya cada vez así como que le pongo más sabor. La próxima lo voy a decir cantando. Conste. O sea, ya está grabado. Que dijo que la próxima vez lo va a decir cantando. Se me olvidaba que todo queda aquí grabado. Sí, pues. No, pues yo bien contenta porque ya los extrañaba y porque el día de hoy tenemos una invitada de lujo y yo les garantizo que este programa, además de muy interesante, también se va a poner muy divertido. Así que prepárense el cafecito, el tecito, las palomitas y vamos a platicar sobre... Vamos a hablar sobre la hipnosis como terapia clínica. Y ahorita pues aquí está una experta en esa área que es Hassani. Hassani, bienvenida, si gustas dar tus... Muchísimas gracias, primero que nada por la invitación, muchísimas gracias por este espacio. Cuando empecé a ver esos videos, dije yo qué padre que no solo de zapatos hablen las mujeres y que se entienda que también pues podemos profesionalmente crecer, que podemos diversificarnos en temas y en esta ocasión pues me da mucho gusto que hablemos de este tema. Les comentaba ahorita detrás de cámaras que tengo 2 años aquí en Caborca trabajando con el tema de la hipnosis clínica, que es acompañado de un proceso terapéutico. Vamos a aclarar que sí es trabajar con hipnosis, pero es todo un proceso clínico y es así como se hace la hipnosis clínica. Les voy a platicar un poquito de mí. Yo estudié aquí en Caborca, en la Universidad de Sonora, pero me fui a unos años a trabajar y a estudiar a Monterrey. Ahí estudié una maestría de hipnosis clínica, además un diplomado de hipnosis avanzada y algunas otras. Soy muy nerd. Me gusta mucho estar en clases, me gusta mucho estar en certificaciones y qué más que el aprendizaje que nos dan los pacientes, ¿verdad? Es todo lo que aprendes en clases, irlo a aplicar con tus pacientes, es muy bonito el trabajo. Y ahorita que entremos en el tema, es muy bonita la hipnosis, darte cuenta que puedes ayudar a alguien y ese alguien se puede ayudar con el simple hecho de ponerse más atención. Me gustaría que habláramos de la hipnosis no como esta cuestión mística, sino es esto que es una herramienta que te permite conectarte contigo mismo. Y fíjate que me gustaría que empezáramos con la definición de hipnosis, pero también me gustaría que hicieras la diferencia, porque todos tenemos la referencia de John Milton, lo estaba ahorita comentando, mi socia, de que es como muy espectáculo, muy artístico. Entonces me gustaría que checáramos la diferencia que hay entre ese tipo de hipnosis y la hipnosis clínica y para empezar, pues, ¿qué es la hipnosis? Bueno, la hipnosis es un estado de conciencia alterado que puede ser de forma natural. Es cuando tienes un foco concentrado de atención. Por ejemplo, ¿nunca les ha pasado que cuando van manejando, que dices, ay, ¿cuándo pasé por ahí? Eso es un estado de trance natural. Me suena. Manejaba esta anda y ya le metí la cuarta. Y luego le bajaba, ya le metí la quinta, o sea, porque no te das, como lo haces inconsciente, no te das cuenta. Es justamente eso es la hipnosis. En ese a momento, mí me pasa, a lo mejor se identifican con esa parte, que pasas por un lugar y dices, ay, ¿cuándo cambiaron el anuncio? Dice mi esposo, vean, tenemos 3 meses pasando por ahí, el anuncio ya lo cambiaron. Es como ir en automático, algo así. es como este estado en automático, pero pues, ¿por qué no chocas si no estás prestando atención? Porque tu inconsciente está trabajando. En ese momento tú estás en un trance natural. Es así como se maneja la hipnosis clínica naturalista. Hay una hipnosis clínica que es más directiva, que ahorita vamos a estar platicando un poquito de eso. Pero vamos a hacer la diferencia entre hipnosis e hipnosis clínica. La hipnosis es ese estado de alteración consciente e inconsciente. Por ejemplo, la hipnosis de teatro que les platicaba que es lo que hace John Milton, es para hacer show. Entonces, ¿qué pasa? Levantas a 20 personas, entre esas 20 personas a lo mejor 10 entran en trance.
¿Por qué? Porque tenemos esa habilidad natural, como les platicaba. Entonces, ¿qué sucede? Te ponen escenarios mágicos. ¿Qué harías tú si ganas $1,000,000? Ah, no, pues yo sí bailo, yo sí brinco, yo sí hago. Entonces, ¿qué pasa con la hipnosis clínica? Te pone estos escenarios que te permiten sanar. Son esos escenarios con encuentros contigo misma, con encuentros con esa persona que a lo mejor en algún momento te lastimó y tú quieres sanar, aclarar, perdonar. Con esa persona a lo mejor que no tuviste oportunidad de despedirte, el deshacerte de esos lazos inconscientes que nos vamos poniendo año con año, desde que éramos pequeñitas, nos van poniendo pues chips aquí en nuestro inconsciente. ¿Qué haces con la hipnosis clínica? Pues trabajas con estos chips. Hay que tener mucho cuidado con quién vas a que te practique hipnosis. ¿Por qué? Porque la hipnosis clínica solo la aplica un profesional de la salud mental. No lo puede aplicar. No es como que yo estoy en hipnosis en el YouTube y me pongo a hacer. O tengo, el don de... No, ¿verdad? No, que es sencillo y todos pudiéramos hacerlo, pero ¿qué sucede cuando no sabes trabajar emociones? Pues lo que pasa es que a lo mejor abres canales que no sabes cerrar o no sabes manejar y le es contraproducente a la persona, ¿no? Justamente eso, la hipnosis clínica es con un profesional que sepa trabajar emociones, porque si entras en catarsis, en aquel recuerdo que para ti a lo mejor no era tan fuerte, Sí. pero para esa niña pequeña tuya sí. Entonces ahí es cuando Acabas el con la profesional... niña Sí. Sí. Qué terrible. No sanas a la niña interior, enfermas a la niña interior. No sanas al exterior y ahí enfermaste al interior. No, Guau, yo esto- entiendo es algo así, ya ves que también cuando trabajas la meditación, la Ujú. meditación es como conocerte contigo, o sea, tus adentros, hasta conoces tu esquema anatómica también, ¿no? Porque depende de la meditación que hagas. Ujú. Pero si uno lo hace solo, pues también como que te puedes perder ahí, ¿no? Y no es como que, ay, entré en trance y nunca voy a despertar. No es posible eso. Estaba viendo unas películas en Netflix tan fantásticas que ponen a los psicólogos como superpoderosos y que hasta hacen que se maten con la hipnosis. Eso no es cierto. Ah, bueno, es que es uno de los mitos, Es uno ¿no? de los mitos. De que la persona, Mucho ojo. que la persona que te trabaja la hipnosis puede tener control total sobre ti. Como trabajas con tu inconsciente tiene los mismos valores que tú. Tiene las mismas creencias, las mismas vivencias, entonces estás trabajando con el inconsciente de la persona, pero la persona siempre tiene la autoridad Y el sobre su control. propio cuerpo, el control. Siempre. Es algo que yo manejo en mi terapia, por ¿Llega ejemplo. alguien a tener, o sea, eso es siempre el control? ¿O hay Siempre. personas que llegan a tener así como una salida de su control? Jamás hay una salida de tu control. Hay una técnica que yo aplico con mis pacientes que es esa catarsis, ¿verdad? Una silla vacía con hipnosis. Y a veces aunque yo sea la terapeuta y se supone que pues hay una confianza, a veces hay situaciones que no las quieres platicar ni a tu terapeuta. Entonces, ¿qué les digo yo? Grítale mentalmente. O tú decides si que sea con voz audible o mentalmente. Y en ese momento, aunque tú estás en trance, tú tomas la decisión, porque si te da vergüenza decirlo, inconscientemente también te da vergüenza. Por eso les explicaba hace ratito. No, sí entiendo. Uno sigue, aunque no estés consciente, pues el consciente esté despierto, pero tu consciente siempre va a estar como al tiro, pues. Ujú. Entonces, realmente también tu subconsciente te va cuidando sobre ese tipo de manipulaciones, me imagino. Sí, por completo. Y cuando hay algo que no te está gustando, que dices, tú sabes que no estoy lista, rapidito sales del trance. No, Hay algo que te incomoda, ¿no? Esa sí. parte está muy padre. Ahorita que antes de iniciar el programa también platicábamos aquí, cuando Fabiola me comparte cuál es el tema, empezamos a hablar de hipnosis como método clínico. Yo, ay caray, dije, o sea, quizá haya todavía personas que tengan esa percepción de, oye, pues, ¿cómo que la hipnosis? Por lo que decíamos ahorita. Y inmediatamente yo me respondo, o sea, qué padre tener esta oportunidad
tener la cámara, de romper ese paradigma, y ahorita que lo escucho de esa forma tan profesional, llevamos ni 5 minutos en el programa y estoy convencida de que realmente puede ser un gran método para sanar. Yo tengo una pregunta, es que cuando hay temas así que quizá no dominamos al 100%, yo me pongo así como en el lado de entrevistadora, de preguntona, y de ponerme en el lugar, ¿no?, de los espectadores, nuestras queridas socias de café. Ajá. Digo yo, o sea, ¿qué es lo que preguntarían de esto que están escuchando? Y hay una pregunta que comúnmente he escuchado en otros lugares, nomás que no he puesto tanta atención a la respuesta, ahorita voy a poner mucha atención, que es la diferencia entre el subconsciente y el inconsciente. Por lo que hablábamos ahorita, que yo hice mucho hincapié en esa pregunta de, o sea, si realmente hay personas que pueden perder el control, y tú me dices que nunca, jamás. Cuando escuchamos inconsciente o que hacemos algo inconscientemente, o sea, pensamos que es ajeno completamente a nuestro control. Entonces, ¿cómo pudiéramos explicar ese tema del inconsciente y el subconsciente en el tema de la hipnosis? Ok, tenemos el consciente, que es esto que estamos utilizando ahorita. Puedo platicar, puedo estar siendo consciente de todas mis acciones. Tiene mucho que ver con la palabra. El inconsciente es esta vocecita interna, como conciencia le vamos a decir, esta vocecita interna que a veces nos dice, no puedes, o sí puedes, o esa vocecita que decías, yo quería un listón y lo tengo. Tu inconsciente sabía que tú eres capaz de hacer eso que tú querías y lo lograste. ¿Por qué? Porque ya encontraste la forma. Es esta partecita interna, y el consciente es el 10% de nosotros, y el inconsciente es el 90%, donde se guardan memorias, donde se guardan aprendizajes, donde guardan todo. Haz de cuenta que es nuestra memoria interna de la computadora. Mi subconsciente tiene Jaime. Por ejemplo, hay veces que dices, ay, ¿Subconsciente e inconsciente es igual? Subconsciente o inconsciente es igual. Consciente es con lo que nos manejamos totalmente todos los días. Estar el aquí y el ahora. Pues. Pero la pregunta era enfocada al subconsciente y al inconsciente. Entonces, ¿qué es lo mismo? Sí, lo mismo. Okay. Es lo mismo, la diferencia son los autores. Por ejemplo, ¿quién nos habla de subconsciente? Nos habla Freud. Que es muy famoso. Ajá, es esta teoría psicoanalítica. El inconsciente, pues lo habla Milton Erickson, que es el de la hipnosis naturalista. Entonces, es lo mismo, nada más que dos autores lo describen como para hacer lo propio, pero tiene que ver con las decisiones, tiene que ver con los aprendizajes, tiene que ver con los consentimientos, tiene que ver hasta con los límites personales. Las creencias irracionales, a veces que dices tú, ay, ¿por qué siempre creo eso? Pues a lo mejor a una niña pequeña le dijeron que no podía bailar. Entonces cuando está grande no puede bailar, pero dice, ¿por qué no? Porque se lo creyó de niña. Inconscientemente tiene plantado el chip que no puede bailar. Sí. Entonces, ¿qué trabajas en la hipnosis? A esa niña que está lastimada, que dices tú, bueno, pero ¿por qué me afectó tanto si fue un evento tan pequeño? Pues para una niña, ¿no? Para una niña fue algo grande. Y depende también del entorno, ¿no? En el que se haya desarrollado. Todo tiene que ver desde la crianza hasta... Y hay cosas tan pequeñas, porque me he topado con pacientes que traen una crisis ahora como adultos, y nos vamos y trabajamos y entramos en un trance de regresión que no es a otras vidas, sino a tu propia vida. Lo que has a tu infancia, a tu pasado. A tu infancia. Nos vamos a un trance de regresión y le dices que la maestra me avergonzó en aquel momento, y a lo mejor la maestra ni cuenta se dio. Ni cuenta se dio que aquel niño se había sentido muy apenado porque dijo enfrente de todos que no sabía hacerlo. Entonces desde ese momento se le implantó el chip que ella no podía o no sabía. Eso se quedó en el inconsciente. ¿Cómo se refleja en el consciente? Inseguridad. Incapacidad, baja autoestima. Y ahora súmale muchos eventos, ahí se quedan en el inconsciente. Y acá en el consciente pues andamos batallando. Con la boca abierta.
Creo que me apartas una cita para mañana. Primero yo dije primero, yo la Tengo que gané. trabajar muchas cosas. Esa parte, fíjate qué importante, precisamente hoy platicaba, yo en el trabajo tengo la oportunidad de trabajar con muchísimas mujeres, y hoy platicaba con ella desde el tema de las expectativas, ¿no? O sea, ¿qué nos enseñó a tener expectativas tan altas de todo? Empezando por tu mamá, es que mi mamá me tiene que querer y me tiene que hacer cariños y me tiene que aplaudir mis logros. Entonces, de repente no sabemos qué viene arrastrando la mamá y no es la más demostrativa de cariño. Y tú lo guardaste, la mamá no lo hizo con ninguna intención de hacerte daño, pero tú lo guardaste en tu corazón de mi mamá no me reconocía, no me aplaudía, no. Y cuando llegamos aquí, a este presente y a este consciente, a veces venimos como arrastrando culpas sin saber, ahorita que te escucho decirlo, que era un episodio tan pequeño, pero yo creo que ahora es importante acudir a este tipo de herramientas, les llamo yo, este tipo de terapias son herramientas para poder sanar, o sea, qué bendición, ahora sí que sí lo puedo llamar de esta manera. A veces culpamos a los papás, culpamos a la hermana, culpamos al vecino de situaciones que vivimos en el pasado y que venimos arrastrando esa situación, sí, pero tampoco lo queremos tomar de los cuernos, pues, para poderla sanar, porque ya es una responsabilidad. Porque a veces no lo tenemos ahora sí que no lo concientizamos, no lo llevamos acá. ¿Tienes alguna como recomendación para identificar estos temas que son candidatos al tratamiento? Bueno, todos somos candidatos a un tratamiento porque siempre podemos estar mejor. Siempre podemos estar mejor. Porque tenemos una creencia muy falsa que solo las personas que están muy mal acuden a un terapeuta. No. Hay veces que hasta para aprender a ser feliz, que todo está yendo bien y tú te quedas, ay, es que siento que algo va a pasar. Ya ¿te acuerdas que no? Totalmente. Así como que no me la creo así, ¿no? No me la creo. Lo voy a perder. O sea, es demasiado bueno lo que tengo, se va a ir. El pie, ¿no? Sí. Y ahora que anda mucho también esta cuestión de energías y atraer y todo eso, pues ahora ya que te escucho hablarlo de esa forma, felicidades antes que todo, o sea, felicidades, porque ese profesionalismo es tan claro lo que nos dices. Muchas gracias. Que de verdad, o sea, empieza uno a preguntarse y espero de verdad que allá en casa también ya se estén preguntando mucho. Y ahorita, bueno, regresando a la pregunta de que te decía, ¿cómo podemos identificar siento algo? ¿Te acuerdas? Siento algo que no sé qué siento, pero lo siento. Ok, hay 7 heridas de la infancia que son las más generales. No como un trauma específico, ya si hablamos de una violación, de un maltrato, pues eso es muy específico y siempre se tiene que trabajar. Aunque seas una persona muy resiliente, hay algo que queda que tú puedes estar mejor. Pero si hablamos algo de crianza, así que los papás ni cuenta se dieron, pero yo me lo quedé. La comparación entre los hermanos. O algún primo, que dicen, mira, tu primo sí pudo, tú no pudiste. ¿Qué le pasa a ese niño? Se vuelve un adulto competitivo, que nunca está conforme o la otra persona tiene éxito y le hace sentir fracasado. Entonces dices tú, pero ¿por qué te comparas? ¿O por qué lo haces? Bueno, porque a lo mejor un pequeño niño se está comparando porque el tío, el primo siempre estaba mejor que yo. Mira a tu hermano. Eso sucede mucho en las familias y te aseguro que las mamás solo lo hacen como para animar. Claro, y las mamás de nuestra época, las mamás no tenían tantas herramientas como ahora. Eso sí. Esa parte también hay que reconocerlo y entenderlo. No, pues en ese tiempo sí, ¿cómo se va el niño con el terapeuta, con el psicólogo? O sea, si el niño no está loco, hasta los mismos papás le decían todavía les cuesta trabajo. Pero en realidad, pues, tenemos que romper con esas creencias y realmente yo creo que ir sanando pues nuestro interior, nuestro subconsciente para poder tener una mejor vida, ¿no? Y yo creo que eso también ha sido una limitante no nomás en las cuestiones emocionales, ¿no? También, como decías tú, en cuestiones profesionales, o sea, si nunca me dijeron que yo podía, o sea, no voy a poder, porque la gente que tiene dinero, o sea, no es buenas personas,
yo nunca voy a lograr comprarme un carro nuevo porque mi papá me decía, o sea, cosas de esas, ¿no? Digo, pobrecitos los papás aquí. Mami, pero desde que vamos creciendo con esas creencias y que en realidad vienen a ponernos, a truncarnos nuestro desarrollo también profesional, no nomás el desarrollo emocional o la convivencia con las demás personas también. Y el familiar y el de pareja, Sí, hay tanto que te trunca pudiendo vivir una plenitud, pero como decías hace ratito, muchos papás hicieron este tipo de acciones porque antes no había educación emocional. No. Antes no conocían absolutamente, los hombres no lloraban y las mujeres se tenían que aguantar. Eso era el deber ser. Entonces, ¿qué pasa ahora? Tenemos a unos jóvenes, si tú supieras la cantidad de jóvenes que llegan a mi consultorio, ellos queriendo tomar terapia. No es el papá, aquí te lo traigo al adolescente, sino que ya empiezan a reconocer con las redes sociales, con programas como estos, que ya van viendo imágenes. Es que tienen más información de este tipo de temas y les despierta de que, mira, eso me puede ayudar a mí porque te puedes identificar con algunas de las cosas que vas escuchando, ¿no? O ejemplos que vas viendo. Y dices, no, pues sí necesito tomar terapia. Y la gente ya es más consciente. O algo generacional, yo creo que también, y considero que es generacional, el que ya no tienen esa resistencia a sentir incomodidad, ¿no? De repente decimos, ay, es que ahora los jóvenes no tienen alto sentido de responsabilidad porque no les gusta tener estrés. Pues no es normal tener estrés. Entonces, es como ellos ya no aguantan el sentir, qué padre, o sea, qué bueno, el que ya no aguantan el tener una emoción incómoda y que acuden a este tipo de... Y yo creo que debemos de también educar de alguna forma a las nuevas generaciones de que el hecho de no querer sentir estrés no quiere decir que no puedan crecer profesionalmente, ¿no? Entonces, por eso es bueno que toquemos este tipo de temas para que la gente se haga más consciente de que pueden lograr todo de la mejor manera. De la mejor forma, o sea, exactamente. Es que es bien difícil canalizar el estrés, muchachos. Sí. Y ahorita yo utilicé una palabra que no debo, usualmente dije, no es normal, bueno, es relativo, ¿no? Pero a lo que me refiero es de, no precisamente una persona que tiene resistencia al estrés es una persona exitosa. Entonces, ¿cuáles son las otras 7 heridas? Me encanta, me encanta. Pero, y justamente iba a tocar este tema antes de pasarnos a las otras heridas. Yo quisiera que los adultos le aprendiéramos a los jóvenes y detectaran sus heridas. Que digas, ok, yo pude desarrollarme, soy mamá, soy papá ahora, soy una profesionista, pero aún así siento que algo no está bien. Y ahora les decía, los jóvenes pues tienen toda esta accesibilidad porque pudieron estar en este ambiente, pero ahora personas de nuestra edad hacia arriba, porque tengo pacientes de 70, 80 años que no tienes idea de lo impresionante que es que ellos digan, ¿por qué toda mi vida tuve que aguantarme? ¿Por qué toda mi vida tuve que vivir con esto? Entonces yo los invito a no llegar a los 80 años y decir, bueno, voy a trabajar en mí. No, nunca es tarde. Siempre se menciona, es que ya está grande, no le vas a hacer que cambie. Oye, si tú quieres hacerlo, tú a la edad que tengas, puedes hacer algo por ti. A la edad que tengas, no importa si eres pequeño, no importa si eres un adulto mayor. La siguiente herida es la traición. La traición viene de cuando los papás siempre te quedan mal. Por ejemplo, en un divorcio, que dicen, voy a ir por ti. Entonces se alista el niño y bien guapo. Y el papá ocurrió algo que no pudo llegar por su hijo. Y ni avisó. Y no avisó, o avisó, pero aún así un niño la ilusión. No acepta que chocó y no dices, bueno, fue algo grande. No, o sea, mi papá no llegó por mí. Eso es lo que un niño piensa. Sí, no hay otro contexto. No hay otro contexto, no hay una magnitud, no hay nada. ¿Qué pasa con este niño cuando se convierte en adulto? Cuando es constante, es como ¿verdad? los niños que se les olvidó ir por ellos a la escuela y que dicen que les crea un trauma fuerte, ¿no? Como de abandono, ahora vamos a hablar del abandono.
Es como ansiedad también, ¿no? Esta también es importante, pero ¿qué pasa con un niño cuando constantemente lo están traicionando? Se convierte en un adulto que no confía en las personas. Y traición. Y traiciona, y hay celos, y hay infidelidades, y hay como esa preocupación extrema de que te van a hacer daño. Y mejor me pongo una barrera y ya no dejo que nadie entre, entonces todo es como por encimita. Y es más fácil llevar relaciones por encimita. Exactamente. No quiere decir que a todos los que les pasó eso se van a convertir en estos adultos. Hay personas que tienen la habilidad de ser muy resilientes y que en el camino, en el tiempo, fueron haciendo actividades que, yo hago meditación, yo escribo, yo me desahogo cantando, yo hago cosas para estar bien. Pero si eso no sucedió, ¿qué pasa con una herida cuando no te la limpias? Se infecta. Se infecta. Se hace más grande. ¿Y qué pasa si alguien te pega en la herida? Duele. Te duele como Ya impresionante. después nomás te van a hacer así y ya estás. Sí. Eso pasa con un niño herido. Entonces, ya me traicionaron, me hicieron una herida muy grande, yo no la he sanado y tú me quedaste mal. Y entonces para mí es un caos. Para mí es un caos porque me pegaron en la herida que estaba infectada. Entonces, ¿qué pasa si a mí nunca me hicieron eso? No pasa nada que no hayas venido. Tú pégale, no pasa nada. Yo estoy bien, a mí esto no me desarma. Entonces viene otra herida que es el abandono. Cuando hay mucho abandono, cuando los papás no están presentes emocionalmente. Pueden estar ahí, pero no estar. Sí, estar en el teléfono, estar en otras actividades, pero nunca en la atención. Muy común últimamente en esta generación. Y antes, pues los papás tenían que trabajar. Ahora una mamá soltera de hace tiempo era mucho para un niño porque todavía la abuelita le decía, es que tu mamá no te quiere porque se va. Porque la abuelita con medio de los niños, pues controlaban a las mamás. Entonces, cuando luego te olvidan en la escuela, la mamá ya tareada queriendo salir más leña al fuego. Sí. La mamá tareada que el jefe Sí, la hizo. Sí, dejé a mi hija una vez olvidar la clase de baile, pero fue 10 minutos. Ya le hiciste una herida. Ay, no. Sí, es ya le pedí muchos perdones. Ya ella sintió que hubo una consecuencia debido a eso, entonces no se sintió a lo mejor con ese abandono. Entonces tiene mucho que ver la constancia de cuántas veces está sucediendo y el impacto que tuvo en un niño. O sea, puede ser un evento bien pequeño, pero el niño si lo vio muy grande, hay que trabajar. Él sí y se luego, pues, asustó, es que ¿no? Se ve diferente en un niño este tipo de situaciones que en un adulto. A lo mejor para el adulto pues no pinta, ¿no? Pero mejor para el niño, como está viviendo muchas situaciones, desde cualquier cosa detona este tipo de... Y qué grave cuando los cosas. adultos decimos cosas como, ay, es un niño, ni en cuenta. Ay, nosotros porque nos damos cuenta, pero él, estaba bien feliz jugando ahí y ni se dio cuenta. Y resulta que sí. No, claro que sí, entonces no hay que minimizar, yo creo, esas partes, ¿no? Un duelo con un niño se tiene que trabajar como un adulto. O sea, un niño, y ahora que se vivieron muchos duelos en pandemia, el no dejar que el niño esté en el proceso, esté en la velación, vea. ¿No recomiendas que los niños estén en esos lugares? Al contrario, totalmente tienen que pasar por el proceso. Sí, La no despedida. lo sienten vivido. Si no, algo hay ahí Interesante. que de la noche a la mañana ya no va a estar mi mamá. Sí, me acuerdo cuando se murió mi papá, uno de mis sobrinitos más chiquitos decía, Tata, levántate, decía, Tata, anda, levántate. No, ay, no, me pongo chinita, ¿no? Y ver como el niño enfrente de esa situación, la verdad que es muy difícil, pero yo creo que, como dices tú, las cosas se tienen que enfrentar para poderlas pasar. Sanar. Ajá. Sí, digo, qué interesante esa parte porque muchas veces también los adultos estamos así como que los niños no vean, no escuchen, no digan y eso se queda como duelos atorados, no sé cómo se pueden llamar. Entonces, pues truncos, qué valiosa información saber que es bueno que ellos se despidan.
Y el miedo a la muerte les conserva en adultos. ¿Por qué? Sí, Porque sí. tuvieron una pérdida y no supieron qué pasó. O sea, de repente Ya no lo vieron. ya no lo vieron. Nunca vieron a un cajón, nunca vieron una enfermedad, porque a los niños no se les dice nada. Nunca vieron un proceso, entonces para ellos mágicamente una persona ya no está. Y sufren el abandono porque no saben cuál fue la razón por la que la persona ya no está. Entonces, a veces hasta van creciendo con un sentido de negativo hacia la persona porque me abandonaste, ¿no? Y si eso nos Sin pasa a los coraje, ¿no? adultos. Bueno, sí, también. Eso nos pasa a los adultos, pasamos por las etapas del duelo y estás enojado con la persona que se fue y eres un adulto. Sí, estás enojado con la persona, con Dios y todo. Y el que con se te todos. acerque. Y todo el que- Entonces, sí. Y eres un adulto consciente, ¿no? Sí. O sea, Eres un adulto consciente. Ahora un niño que Con el no se le dolor. explicó, que no vivió, que no estuvo. Y no Bueno, puede preguntar. Porque, y si no, pregunta, tú preguntes eso. vete para el cuarto. Así es. Entonces, como no lo ven llorando, como no lo ven tirado, como un niño tiene la capacidad de resiliencia más grande que un adulto, pues entonces al niño no le afectó. Pero entonces cuando les hablan de muerte y se asustan, entonces ya detectas, sí les está afectando. y hay gente muy, muy grande, te lo digo en el caso de mi papá. Es bien curioso porque nunca podemos hablar con él de muerte o de morir o de papá, ¿y qué quieres? O sea, a mí siempre me ha llamado mucho la atención que él es así como un tema que tiene tan Es un tabú. cerrado, ajá. O sea, y no le hables ni de la muerte de él ni la muerte de nadie alrededor, cuando pues al final no es un tema bonito y agradable, pero es algo Más natural. y dicen los abuelos, lo único seguro que tenemos en la vida. Entonces, fíjate, ahorita lo dices y lo reaccionas. Y qué padre que nosotros pues, tengamos esas herramientas y que ahorita tú lo digas, nunca es tarde para sanar estas heridas, ¿no? Exactamente. Y es que yo digo que lo que es el funeral, lo que son las flores, lo que es tener una tumba, todo eso es para quien se queda, no es para quien se va, porque tiene que vivir un proceso de la pérdida de la persona, de la pérdida carnal, Física, ¿no? Física claro. de la persona. Entonces es difícil llevar un proceso de duelo cuando no viviste y experimentaste todo ese proceso. Entonces te quedas como siempre con el ¿sí se habrá muerto? Sí. O sea, por ¿Te ejemplo, quedas? no sé, si se fijan, todo el mundo dice, ay, es que Juan Gabriel no se murió. ¿Por qué? Ni Porque Pedro Infante. no hubo funeral, Ni Jenny Rivera. no hubo, Ni los que no vimos. Sí. nunca vimos el cuerpo, o sea, siempre te queda como que esa cosita de, ¿verdad? Entonces, yo digo que sí debemos de permitirnos cuando perdamos a alguien vivir todo el proceso, ¿no? Exacto. Y cada proceso es diferente. Ah, claro. Cada persona vive la misma situación, hasta dentro de la misma familia, de una manera totalmente distinta. Entonces, si a veces no tienes ganas de llorar y dices, pero ¿por qué no estoy llorando? A veces las personas sienten culpa. Saber que no es algo que tú quieras así, sino que es tu manera de vivir el duelo. Y ahora, si tú no viviste el duelo, ¿en qué te ayuda la hipnosis? Ok, puedes vivir el duelo a través de la hipnosis. Puedes despedirte de esa persona, puedes encontrar ese lazo emocional que aún te sigue uniendo, porque físicamente ya no están las personas, pero ¿qué se queda? Lo que te dijeron, lo que aprendiste, lo que viviste con esa persona. Entonces, ¿cómo te puede acompañar un proceso terapéutico en esto? En vivir adecuadamente tu duelo en tu estilo. No porque estas etapas y esas se tienen que vivir y esta es la forma, no. Sino pueden pasar 5 años y dices que ya pasaron 5 años y yo me siento igual. No pasa nada. Todo el tiempo, todas las personas tienen tiempos diferentes. Entonces, saber que con la Pero hipnosis también puedes hacer. tenemos que estar conscientes que tenemos que ir trabajando ese proceso, porque ya 5 años estar sumido en un dolor, en un duelo, pues ya es como que hay que poner conciencia y decir, no, es que algo está pasando aquí conmigo, que no puedo soltar esto que estoy viviendo, porque mi papá tiene 13 años que se murió y
sí lo recuerdo, pero yo no lo recuerdo a veces me da sentimiento, ¿no? Claro. Pero no lo recuerdo más bien las cosas bonitas y me siento bien y todo, pero no es algo de que ya no, si mi vida ya no tiene sentido, no puedo hacer esto por el otro, entonces, porque a lo mejor viví el proceso del duelo, lo terminé, eso no quiere decir que no me siga doliendo la ausencia, pero trato de cambiar más bien por lo que me dejó en vida que por lo que estoy viviendo después de que falleció. Ahorita decías una palabra que para mí es una palabra que me impacta, y hablabas de la culpa, que a veces uno se siente culpable. ¿Con qué herida se relaciona la culpa? La culpa con... ¿Qué sucede? Es a este niño que siempre lo culparon. O sea, que siempre, por ejemplo, las mamás de antes, mi mamá fue una de ellas. Pasaba algo en la escuela, el maestro siempre tiene la razón. Oye, mamá, pero es que me dijo eso. Y los maestros son adultos, son seres humanos y no siempre tienen la razón. ¿Por qué? Porque somos seres humanos y nos podemos equivocar en cualquier profesión. ¿Qué pasaba? Pues tú tienes la culpa. A aquel niño que no se le permitía hablar, a aquel niño que no se le permitía dar su opinión, a aquel niño que tuvo un hermano menor y todo era su culpa. Y que tu hermano hizo eso, es tu culpa. Y que tú no lo vigilaste, es tu culpa. O a veces cuando los papás que se casan porque la mamá salió embarazada y toda la vida culpan al niño, que por tu culpa me casé con tu mamá o por tu culpa me está pasando eso. Y yo creo que pues ahí pobre niño no está cargando algo que no le pertenece. O a veces no lo dices con la palabra de por tu culpa, pero luego decían cosas como si no fuera por ti, si tú no hubieras llegado. Sí. O mi vida se arruinó cuando salí embarazada, que no te pase lo mismo. Así, esos son los consejos que le dan a las niñas. Ay, no te cases, ¿para qué? Estás bien feliz así. Exactamente. Qué feo. Ay, no estoy, de verdad. Estoy en shock. Estoy en shock. Sí. Me resuena todo aquí. Sí. Porque lo he escuchado. No necesito una terapia, necesito dos encimadas. No sé y está padre, o sea, está muy padre. Porque nosotros lo vivimos aquí en una mesa con 3 copas, pero allá detrás hay muchísimas personas que agradecemos que nos ven, que allá también tienen su tacita de café, y está bien padre que vean como panoramas distintos, ¿no? Porque a veces nada más es como de estoy triste, pues estoy deprimido, estoy ansioso y estoy estresado y párale de contar. O sea, cuando hay cosas tan profundas o cosas que consideramos tan pequeñas. Ahorita hablabas de las heridas, pues, de la infancia, ¿no? ¿Infancia a qué lapso de edad se refiere? Porque a veces dices, bueno, a lo mejor me pasó algo como a los 14 que no era tan niño. Es infancia todavía. Es infancia. Pues igual en la adolescencia, pero ¿qué te puedo decir? Más o menos de los 15 para abajo, porque a partir antes, en los jóvenes de antes, hay que aclarar. Los 15 míos no es igual que los 15 de ahora. No, total. Entonces, si hablamos de un adulto... No es por la edad, sino porque en los últimos años, muy últimos años ha cambiado todo. No es igual porque los jóvenes no hacen lo mismo. No. Te puedo hablar de una persona de secundaria, antes todavía jugaban a las Barbies. Y ahora dime, ¿qué niño de mayor de 4º año juega a las Barbies, juega a los muñecos, juega...? Ya no. Entonces yo no puedo hablar de los niños de los 15 de ahora, no es igual a los 15 de antes. De acuerdo. Cuando estaba morrita, dijo mi mamá, esa va a ser la última piñata de usted. No, mamá, por favor. Mi última piñata. Cuando te dijeron que Santa Claus, ay, no, ay, niños, pero también fue muy triste. No, por favor, no quiero crecer. Sí. Es justamente... Tu última piñata fue a los 16. ¿Cuál fue tu última piñata? A los 14, porque la otra era la quinceañera. ¿Y puede haber piñata, mamá? Digo, ahora ya no, ahora la chamaquita sana. La resistencia, fíjate, esa parte de la resistencia a crecer, antes era usual, ¿no? No querer crecer, y ahora es todo lo contrario.
Así. O sea, ahora. Fíjate, ya nos queda bien poquito tiempo, pero a mí me gustaría que hablaras del otra hora, trabajo que estás haciendo ahorita con los jóvenes, porque ahorita los jóvenes tienen problemas pues muy severos y más a raíz de pandemia. Creo que se les truncó un poquito la libertad que tuvimos nosotros, porque nosotros anduvimos en la calle, ¿no? Y de alguna u otra forma vivieron muchas emociones y a lo mejor todo lo que están mencionando ahorita lo volvieron a vivir durante pandemia. Y yo veo que la tendencia ahorita es de que los jóvenes están como sumidos en una situación emocional muy difícil, ¿no? Entonces la mayoría. Y a mí me gustaría que nos hablaras de cómo has ido trabajando a estos muchachitos, porque sé que tienes muchachitos que tienen con problemas de suicidio, ya ves que de repente estos niños anduvieron mucho en las redes, estos jóvenes, y pues vieron muchas cosas como el cutting, la anorexia, todo ese tipo de trastornos que de alguna u otra forma, por la ansiedad que estaban viviendo, ellos la adoptaron por seguir a lo mejor cosas que vieron en las redes o que demasiada información, ¿no? Demasiada información. Estuvieron mucho tiempo en redes, entonces vieron mucha información que la verdad no era pues muy adecuada, ¿no? Entonces yo sé que hoy tú tienes, desde que llegaste estás trabajando con jóvenes. Me gustaría que me hablaras sobre eso. Ok, ¿qué sucedió en pandemia con nuestros jóvenes y nuestros adultos también? El principal es la ansiedad. Ay, la ansiedad se disparó. No es que antes no hubiera ansiedad, sino que el estar en confinamiento, en esta extrema exposición de las redes sociales, de que pasa este problema, esto, y empiezas a identificar más cosas en ti. La ansiedad es algo que a nuestros jóvenes les está atacando mucho. ¿Por qué? Bueno, porque hay que elegir carrera. Después de que 2 años no fui a la escuela, siento que no sé nada y ahora tengo que elegir qué voy a estudiar. Si yo me quedé en la secundaria y luego pasé la prepa en pandemia. De noche. Que ni me acuerdo. De noche. Sí. Esto está pasando mucho, la secundaria. Pasé de la primaria a la secundaria y si ustedes recuerdan cómo fue ese cambio, fue algo bonito, pero algo preocupante. O sea, imagínate que esa etapa que nosotros recordamos como entre bonito y entre estresante, ya me estresaba mucho en la secundaria, imagínate que ellos se los borraron, ¿no? Del mapa. No tuvieron la oportunidad de salir, no tuvieron la oportunidad de convivir, hay mucha ansiedad social, hay mucha... Más que todo porque cuando estás joven, más necesitas la relación, interacción con los demás compañeros, no es cuando más haces amigos, sí. Es cuando más sales, conoces, te diviertes, y pues eso no lo hicieron. Y es esa etapa que si tú recuerdas y dices, ay, pues sufrí mucho, pero me la pasé muy padre, hice esto. Ahora los jóvenes no tienen nada que decir, porque aparte estamos viviendo otro evento. Entonces ya salimos de pandemia, más otros eventos que se le suman, viene esa ansiedad social, viene esa preocupación y entonces ya viene temas de cutting, temas de autoestima baja, ansiedad, temas de depresión. Y esto en los adultos, ¿cómo se reflejó? Pues tuve tiempo para ponerme atención, tuve tiempo para escucharme y tuve tiempo para ver mi sentido de pareja y a lo mejor ya me di cuenta que lo que estaba viviendo era monótono y eso me hacía no darme cuenta que no me gustaba. Entonces, después de pandemia, por eso las personas se abrieron mucho al tema de acudir con un profesional, de ir con un psicólogo, porque tuviste tiempo de conocerte y tuviste tiempo de darte cuenta que algo no andaba bien. Sí, pues la gente que estuvo, bueno, en realidad yo ni estuve en confinamiento. No, porque pues uno no dejó de trabajar, ¿no? Aparte Fabiola se contagió ¿cuántas veces de 5. COVID? Como 5 veces de COVID, sí, entre fuertes y leves, pero esa parte también me hace mucho clic lo que dices de tuvimos tiempo de ponernos atención.
O sea, Es que sí hubo gente que no salió en los 4 o 5 primeros meses, no salió. en la puerta abrieron. Que yo tenía una vecina que veía que le llegaba el súper por la ventana y era una cosa. Y ahí también yo creo que reflejábamos un poquito de nuestras heridas y nuestros traumas, porque había unos que lo tomamos un poquito más light, otros que lo tomaron un poquito más intenso. Pero eso me hace clic el de tuvimos tiempo de ponernos atención. Más sin embargo, yo creo que necesitamos otros 4 meses de confinamiento para atender eso que detectamos, ¿no? Esta parte. Pero también. Ay, no es cierto, como dicen los abuelitos, toco madera, no nos van a mandar otros 4 meses. Aquí está la madera. Pero también pienso yo que también detonó otras cosas. O sea, hubo gente que no le tuvo la importancia de ponerse atención y detonaron otras situaciones. Tanto en la persona, como en la pareja, como en los hijos, no sé, con la gente con la que convives. Profesionalmente. Entonces, profesionalmente. Entonces, yo pienso que es como cada quien lo vivió, ¿no? Sí. Pero sí creo, yo sí he escuchado gente que, o sea, se volvía loca con los hijos y con el esposo, ¿no? Imagínate si tú ya estabas ¿Me viste, acostumbrada. Tu niña es muy buena. Sí, de mi hija no me quejo. Nada, de mi esposo tampoco. Es que me está viendo. Imagínense que ustedes ya estaban acostumbrados, decías, bueno, a tal hora se va a ir a trabajar, mis hijos se van a la escuela. Y yo me tiro la Y yo me- Esa y yo vida me- automática, ajá, esa vida Entonces ya automática. todo está planeado y ahora lo tengo aquí, los tengo aquí, veo lo que no me está gustando, parejas empiezan a tener conflictos porque conviven, porque ya tengo tiempo de escucharte, no me gustó lo que dijiste, pero en aquel momento no te lo pude Pues se decir. conocen. Me encontré porque- un muchacho bien guapo dentro de mi casa, dice que es mi esposo. Y hubo otras parejas que entraron a una luna de miel que dices, vamos a cambiar nuestra forma de vida porque lo que estábamos haciendo no nos permitía convivir. tener esto. Y no tienes idea de las parejas que se consolidaron Sí. acudiendo también a terapia y para ver cómo le podían hacer para mantener esto, obviamente fuera del confinamiento, fuera de estar ahí. La pandemia vino Pues se vivió de a movernos así Sí. y a ver si todo estaba en orden, iba a caer, y si no, pues ahí siguieron moviéndose cosas. Y pues también te dio chance de poder discernir quiénes son importantes en tu vida y quiénes no, y empezar a hacer como una depuración de lo que, con las gentes con las que me quiero quedar y con las que no me quiero quedar, con lo que quiero hacer y no quiero hacer, o sea, ese tipo de cosas. Yo recuerdo que tenía el cafecito con las amigas, que yo no vivía mis días completos y no me iba una vez a la semana al cafecito, porque eso era lo que a mí me sacaba de mis estrés. Y pues pasamos como 4 o 5 meses. hablaban de zapatos, ¿no? No, yo tengo amigas bien, bien aplicadas, también muy guapas y de bonitos tacones, pero entonces es como cosas de que es que yo me muero si no hago el cafecito con las amigas. Y no nos morimos. Y aquí seguimos. Esa Ay, parte. pues, más padre porque todas cochinas así, y, ay, sí, las cuatro, y pum, no vayan a tomar un screen, Que nos poníamos el saco por arriba y la pijama por abajo. Pero fíjate que yo creo que es bien importante que también los papás empiecen como a ver el entorno de cómo vivieron sus hijos lo que fue pandemia, y que realmente si detectan, tengan la madurez de decir, mira, mi hijo necesita terapia, ¿no? Y no es porque esté mal, sino a lo mejor necesita ese apoyo extra que a ti te lo dio, el convivir con personas, el vivir todo a tus tiempos, el tener la oportunidad de tener esa convivencia con los maestros, porque no tienes idea del beneficio que da. No es igual ver a un maestro tras de una cámara a que aquí enfrente te cuenta una experiencia, si te ve triste, se te acerca, te Ahora apoya, pues también te ya ayuda. sabes que las clases las tienes que grabar, entonces pues quieras o no te limita mucho a poder contar experiencias de vida o de situaciones, y que porque se va a grabar. Así, esas enseñanzas emocionales que nos dieron los maestros de chiquitos, el Claro. cariño que se creó con ellos. Fíjate que esa parte es fuerte. Además, hablando de la ansiedad también, mi niña tiene 6, casi 7 años. Entonces a ella le tocó casi todo su primer año de primaria conectada a una computadora de 8 de la mañana a 2, bueno, era la 1 de la tarde.
Pues son 5 horas que a una niña con ese nivel de energía a esa edad, y de repente yo volteaba y ya estaba casi arriba de la mesa y bajaba un pie y subía el otro y la maestra estaba del otro lado y no se entendía porque tenía el cubrebocas y es como, o sea, qué fuerte para ellos. Y yo creo que probablemente si nos enfocamos en la parte positiva, sí van a ser adultos más resilientes, ¿no? Sí van a ser y van a ser adultos más resistentes. tecnológicos. Y fíjate que también tenemos que, también no nomás pensar en el pasado, pensar en el futuro. Sí. Porque, por ejemplo, nosotros a lo mejor nos tocaron crisis económicas, pero México, una crisis como la que viene para el 2023 o la crisis que estamos viviendo ahorita, ellos no la han vivido. Ellos no han tenido no habían escuchado decir, es que no me alcanza ni para los frijoles. O sea, ¿cómo? No están acostumbrados, y yo creo que eso también va a ser algo que los papás van a tener que manejar, porque ahorita a lo mejor el Santo Claus va a estar más o menos, pero el año que entra, quién sabe. Entonces yo no creo me que, asustes, o sea. digo, hay que ser realista, no chequen nada más la economía de México y no nomás la economía, la parte política, cultural y todo. Entonces yo creo que también debemos los papás ser conscientes de pensar cómo vamos a manejar este tipo de situaciones, no nomás para ellos, porque imagínate el estrés, uno ya se desacostumbró a decir, es que no me alcanza lo que gano, ¿no? Claro. O sea, realmente, a lo mejor antes los decía, pues sí te alcanzaba, ¿no? Pero ahorita es literal, o sea, literal, o sea. Qué tremendo, buenísimo este programa. Yo no me Sí. quiero despedir. Sí, ya sé, me dice, No me quiero, agéndanos Ya por sé. favor otra visita. Nos vas a agendar nuestras consultas, pero agéndanos Así otra es. visita, Sí. una Sí. segunda parte con este tema que yo creo que nos faltó muchísimo por desarrollar. Pero sí te agradecemos muchísimo y enormemente. Está siendo de mis invitadas favoritas porque se van a poner celosas las todas las amo y las adoro. Pues dije, de mis todas Para que favoritas. no supieran cuáles son las otras. Pero sí es esa parte de tan clara, tan entendible, que a lo mejor ahorita nos dejas así como el panorama abierto. Sí. Y en la siguiente ya venimos para que nos A ayudes a aterrizar. aterrizar. Sí. Fíjate, a mí me gustaría que dijeras dónde te pueden contactar la gente. Que le pongan aquí el teléfono para que le den bueno, sí screen voy a poner y lo guarden en el teléfono screen. del consultorio, pero sí me gustaría que nos dejara la información en el... Ok, yo estoy ubicada en Caborca, Sonora, en la calle P, entre 10 y 11. El centro se llama Realízate. Me pueden contactar también a través de mis redes sociales. Estoy psicóloga Hassani Cano por Facebook y por Instagram. El número de pacientes es 637-113-1342. Ya casi me lo aprendo de Sí, se lo memoria. sabe. Y ya para cerrar me gustaría ya nomás dejar como, pues, algo que la gente pudiera tomar como referente a lo que estábamos hablando de la hipnosis clínica. Ok, primero que nada es, si tú estás dispuesta a entrar en un proceso como eso, es saber con quién acudes, saber que tienes que ser con un profesional de la salud, una persona capacitada, que ya sea por una especialidad o por una maestría o por un diplomado en un centro muy específico, porque si queremos trabajar esto tiene que ser a través de algo profesional. No se vale a remover emociones que no vamos a poder solventar, mejor lo dejamos ahí cerradito, porque si las abrimos entonces sales de ahí llorando, sales de ahí sufriendo y dices, ¿por qué? ¿Por qué me removieron esto? No quiere decir que esté mal, sino que tiene que ser con un profesional para poder, como dicen ustedes, aterrizar. No todo se puede quedar abierto, tenemos que aterrizar, tenemos que darle seguimiento. ¿Y qué les puedo aconsejar a todas las personas que están viendo y escuchando esto? Que siempre podemos tener esa mejor versión de nosotros mismos. No quiere decir que tengamos que ser otra persona, sino que nuestra versión puede ser más feliz, puede ser más estable y sobre todo más tranquila. Y ya una de las preguntas que me quedó, y ya para cerrar, es que con la hipnosis podemos trabajar todo lo que tiene que ver emocional, porque también puedes trabajar, hablamos de la ansiedad, puedes trabajar también lo que a veces uno come por alguna situación que viviste, ya era la forma de cuando estaba chiquito, tu mamá te decía, llorabas, te ponía el chupón, ¿no?
Digo, entonces Mamá. a veces uno no puede controlar y entonces sientes que vas a empezar a llorar y pum, empiezas a comer. Entonces, o sea, ese tipo de situaciones son las que se abarcan, ¿no? Dentro de la hipnosis o Todas las situaciones. Todas, Todas las Todo situaciones. lo que te causa una incomodidad. Todo, hasta lo que no te Una causa emoción. incomodidad y lo quieres potencializar. Que dices, esto me gusta de mí, pero quiero desarrollarlo más. Desde ahí también podemos trabajar la hipnosis. Lo que no te gusta y lo que te gusta. Realmente todo porque trabajamos con el inconsciente y les decía que es este 90% de nosotros que toma las decisiones y por qué no hacerlo todo en armonía de lo que yo quiero para mí. ¿Cómo la ven? así es. No, hombre, pues más vale que... Yo fuera. tenía otra pregunta, pero no, ya Edgar me va a jalar las orejas aquí. Sí. Pero tienes otra cita aquí Así con es, nosotras. muchas gracias, Nueva ¿no? socia. Gracias por Muchísimas habernos gracias a acompañado ustedes. y yo sé que andas muy ocupada y la tuvimos que agendar ahí con tiempo, pero muchas gracias por haber aceptado y por compartir con nosotros la información. Muchas gracias. a ustedes. Muchísimas Y voy a esperar gracias. la próxima visita. Claro que sí. Sí, Cuenta que con ver ella. el tema para aterrizarlo bien y que la gente pues también se lleve más información sobre esto. Nos vemos en la Sí, próxima. así es. Muchísimas gracias. Nos vemos, socia. Nos vemos. Bye, bye. Bye, bye. Les tenemos sorpresas a la Gracias, próxima. No Edgar. se lo pierden. Edgar ya nos jaló la oreja. Ah, no Sí, te creas, Edgar. Es que tiene otro compromiso también. Sale pues, bye bye. Bye.